de verdad, de veras, alaba al Señor porque España no era un proyecto. Pero Dios es especialista en cambiar cosas, situaciones, momentos, incluso algunos complicados, difíciles, donde existen traumas, dificultades, muerte, dolor, luto, lo que sea. Dios es especialista y campeón en cambiar estos momentos, ¿no? Y España no era un proyecto. De veras que hemos plantado iglesia en muchas naciones. España es la quinta, la sexta nación que Dios me lleva como misionero. Empecé muy joven, con 19 años en la obra. A los 18, soltero, todavía me llevaron a anciano al presbiterio. Y Dios entonces me lleva a Paraguay. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay algún paraguayo por acá? Nande Yara. Y de Paraguay rápidamente Dios me lleva a Argentina. He visto que aquí vi una Argentina cuando habla calle, show, ¿no? Alfajores, ¿no? Entonces argentino se conoce cuando habla ¿no? Macanudo y cosas de esta naturaleza. Yo le dije al pastor Guillermo, esta es una Argentina. Y Argentina fue una experiencia muy grande, años, levantamos una obra con una pareja y hoy en Argentina son más de 10,000 miembros. Y esta pareja, la gente lo tenía como descartable para la sociedad porque uno era un borracho que dormía en las calles. El hermano Antonio y la hermana Antonia. Y el hermano Antonio fue, pastor Guillermo, el mejor diácono que tuvimos en la iglesia. Y en su casa empezó la iglesia en Ezeiza. Y de Ezeiza llevamos la iglesia para Zárate, Cañuelas, Lobos, San Martín, Mendoza y en fin por Argentina. Son más de 100 iglesias plantadas en Argentina del ministerio de San Pablo. Y de Argentina Dios me llevó a una otra nación que esta sí me ha enamorado. A Ecuador. ¿Hay ecuatorianos aquí? ¿No? Y he viajado por todo Ecuador haciendo cruzadas, campañas. Manta, Porto Viejo, López, Cotocachi, Riobamba, Ambato, Baños, predicando el Evangelio. Y después Dios me lleva a Perú. Y cuando yo no pensaba más, pensaba en parar con la obra misionera. Dios me llevó a Inglaterra. Y de Inglaterra Dios me trajo a España. Y son 20 años de España, plantando iglesias. Muchas iglesias plantadas, hijos pastores, hijos misioneros, hijos en la fe. Y esto no es un orgullo, esto es un placer, es un gozo. Sentir que tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios en España me ha dado familias, como el pastor Guillermo, la pastora Mari Carmen, que les quiero infinitamente, ¿no? Y vino Jonathan, vino Andrea, que también hemos aprendido a amarles, y los demás, y la familia toda. Ahora está el pequeñito que está ahí, ¿no? Y Dios me ha dado familia en esta nación. No me acostumbro más en Brasil. Yo digo que quiero ser enterrado, quiero ser sepultado en España, porque este es el país que Dios me dio como herencia, como familia para hacer su obra. Y quiero estar aquí hasta los últimos días de mi vida. Intenté volver a Brasil y ya no me acostumbré más. Con promesa de iglesias, de sueldo y de todo. Pero Dios me dijo, tu lugar no es Brasil, tu lugar es España, vuélvete. Y volvimos. Y aquí estamos. Y ya tuvimos el pastor Guillermo, tiene que volver. Mari Carmen, tiene que volver a Ezeiza. Usted predica a las mujeres y él a nosotros. Y Jonathan también tiene que volver de nuevo con Andrea. Y ahí es vuestra familia también. Un poco más pequeña, pero es la familia de Dios. Y Dios nos ha traído a esta nación. Hemos viajado por muchos lugares predicando y trabajando. Estuvimos en Asturias, plantamos una iglesia en Asturias, hoy está preciosa. Y ahí en Asturias pasamos todo tipo de conflictos, pero siempre confiando en Dios. Me acuerdo, pastor Guillermo, que un día en Asturias, en Oviedo, no, se acabó el dinero.
y estamos viviendo dentro del local donde plantamos la iglesia, en la Alejandro Casonas. Y estábamos con miedo porque Adasa era pequeña y me dijeron, mira, si viene el consejo y te encuentra durmiendo ahí en una habitación sin lugar para tu hija, te van a coger la niña, porque no puede estar viviendo ahí. Y teníamos miedo cuando llegaba alguien y golpeaba en el vidrio o en la puerta. Y un día estábamos ahí y no teníamos que comer. Estaba muy injusto el dinero y estábamos en aflicción. Y golpeé en la ventana del local donde vivíamos. Y abrí la ventana con cuidado pensando que era la policía. Y una señora decía así, pastor, yo soy una brasileña casada con un español. ¿Tú eres el pastor Wilson? Sí, soy yo. Y ella me dijo, yo soy la dueña del restaurante que está aquí en la avenida. Y estaba ahí preparando un cabrito, una comida. ¿Te gusta cabrito? Le dije, me encanta cabrito. Más que carnero, más que ternera, que pollo, me encanta el cabrito. Y él me dijo, estaba ahí, Dios me dijo, lleva cabrito a esta familia. Y vine a te traer la comida de ahora y la noche cenas con nosotros en mi restaurante. Porque Dios me mandó cuidar de ustedes. Cosas de esta naturaleza. Cosas de esta naturaleza. Y Santa Coloma fue muy parecido, pero yo vine a predicar, voy a predicar, pero déjame te enseñar una cosa, dependencia de Dios. Cuando llegamos en Santa Coloma, fue igual, prácticamente por fe, nos prometieron un pequeño estudio y nos pusieron una habitación que no podía se abrir la maleta, de tan pequeña que era. Yo y Marcia callado, no murmuramos, alabamos al Señor. Y llegó un momento muy crítico y un día Marcia consiguió una casa para limpiar. 4 horas y dijo, voy a limpiar esta casa, cuando venga cogemos el dinero y compramos para comer. En España, primer mundo. Y yo le dije, amén. Y nunca llamé a mi pastor en Brasil, nunca llamé a nadie. Tengo amigos por todo el mundo y algunos empresarios amigos, pero Dios me dijo, dependencia, confía. Y habíamos ido a una iglesia tradicional de los hermanos en Santa Coloma, que esta iglesia es una iglesia que ustedes ya saben. Ellos no creen prácticamente en nada. En sanidad, en liberación, profecías, revelación, nada. Y uno de los ancianos que llevaba la iglesia en Santa Coloma, en la calle Magallanes, Manolo, tenía 2 tiendas en la ciudad. Y fui una vez en esta iglesia. Y salí un día, Marcia salió a trabajar, yo salí a la plaza. Y estaba sentado con las manos en el rostro llorando y dice, Señor, ¿para esto nos has traído aquí a Santa Coloma, España? Yo en Brasil era ejecutivo, tenía una pequeña empresa, tenía dinero, tenía coche, tenía todo, tenía una iglesia que era pastor, trabajaba. Y yo estaba hablando con el Señor, desahogando mi corazón, diciendo, Señor, ¿esto es hacer tu obra? Señor, ¿qué pasa? Te amo, siempre he confiado en ti. ¿Y por qué me permites pasar por este valle? Y estaba orando, toca un pequeño móvil. Había comprado un móvil de pobre, un pequeñito que era el más barato, de 30 euros, más o menos. Y toca el móvil y dice del otro lado, ¿es Wilson? Yo le dije, soy Wilson. ¿Pastor Wilson? Sí. Él dijo, yo soy Manolo de la iglesia Magallanes. Yo estaba en mi tienda y escuché una voz, nunca he tenido una experiencia igual. Y he escuchado una voz y he entendido que esta voz es la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo aún sigue hablando? Entonces hay una palabra para las 7 iglesias de Asia de Apocalipsis, así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Y él dijo, ¿dónde estás? Yo le dije, estoy sentado en la plaza, en la Generalitat de frente a Caprabo. Y él me dijo, no salte de ahí. Y en 10 minutos llega Manolo.
y abre el maletero de un coche así. Yo estaba en mi tienda y Dios me dijo, vete al supermercado, a Mercadona, y compra para Wilson y lo lleva. Y llega con 3 bolsas. Había chorizo, butifarra, havia pollo, havia arroz, havia macarrones, havia dicho assim, isto Deus me mandou entregarte, não te sientas constrangido, isto se chama provisión. Y me entregó y se fue. Yo subí contento a hacer la comida para Marcia, que llegar al trabajo, y toca el móvil de nuevo. Y me dicen así, ¿usted es el pastor Wilson que llegó de Brasil? Sí, soy yo. Y me dijo, no te conozco, pero una persona de San Pablo te conoce. Y me dio tu teléfono. Y Dios habló conmigo para ir a comer con usted mañana. Eso era sábado. Yo dije, Señor, tú me mandas un pollo, la butifarra, el arroz, y no tenemos, y mañana tengo que hacer todo eso para una visita, y el lunes, ¿qué hago? Y escuché cuando Dios dijo, a cada día su mal. Lunes é outro dia, descansa. E el domingo chega ele, hice la butifarra com lástima, com dolor no coração, el pollo. Vale, Senhor, vale, Senhor, vale, Senhor. Usted está rindo porque não era usted. Domingo por la mañana chega el hermano com uma espécie de wagon e dijo, Wilson, baja com tu esposa. E quando bajamos com Márcia, ele abriu o maletero do wagon, havia compra para 3 meses. Aí havia o doble de butifarra, o doble de cerdo, o doble de pollo, o doble de ternera, arroz. E quando terminaram os 3 meses, pastor Guillermo, minha igreja me chama de Norteamérica e começou a sostener-nos em la obra missioneira. Deus está aqui nesta manhã. Son experiencias con Dios. Es la manera como Dios trabaja. En la intimidad, en detalles, porque Dios es detallista. Y Dios trabaja de una manera muy sabia, con sabiduría. Tanto es que la Biblia dice que la sabiduría de Dios es locura para los hombres. Pero Dios trabaja de una forma muy loca. É tão real isso que a Bíblia diz que a Deus lhe agrada salvar os homens por la loucura do Evangelho. E então Deus começou a trabalhar. E Espanha, cada tempo são experiências diferentes. La última hora, um acidente. Deus me dijo, te voy dar la jubilación. Yo dije, Señor, no tengo tiempo de cotización. Voy a recibir la mínima. El Señor se así, te voy a dar. Passei por um acidente e desde fevereiro estou jubilado com 75% de meu sueldo. Maneiras de Deus trabalhar. E esta semana estava pensando, pastor Jonathan, pastor Andrea, pastor Guillermo, que dizer a vocês a esta igreja? Em toda a minha vida ministerial me acostumbrado a falar com Deus. Não ir à internet. No lo juzgo quien lo hace. No practicar predicación o sermón de otras personas, aunque me gusta escuchar y hacer anotaciones. Pero yo entiendo que la comida tiene que ser fresca y calientita. No comida requentada, comida de ayer, comida de otros. Dios tiene que nos dar una comida fresca. Y en esta mañana yo tengo una comida fresca para ti. Y hasta ayer por la noche no tenía todavía la palabra, porque Dios trabaja conmigo así. Y cuando llegué de viaje, muy cansado, me acosté un poquito, Marcia estaba en el comedor, y fui a la habitación, y abrí la Biblia y muchos textos, y entonces el Señor, el Espíritu Santo me lleva para un texto muy conocido, que yo quiero dejar con ustedes esta mañana. E este texto é Ezequiel capítulo 37, versículo 1, alguns versículos. Quando nós pensamos em valle, pensamos em desierto, lo primeiro que pensamos é em derrota, em tragédia, em miséria, em dolor, em perda. Porque em verdade, valle
y desierto son lugares que nadie quiere se meter. ¿O hay alguien aquí que quiere ir a un desierto? ¿Quiere pasar unos días ahí? ¿O quiere estar en un valle sombrío? Como el valle de Salmo 23:4. Valle de sombra y muerte. ¿Hay alguien? A mí no. ¿De verdad? ¿Tienes miedo, pastor? No tengo miedo. Pero yo sé que estos lugares son lugares difíciles. Pero yo siempre digo una cosa cuando ministro, principalmente para obreros, en clase de liderazgo. Hay dos cosas muy importantes: valle y desierto. Cuando Dios nos lleva ahí, pastor Guillermo, no nos lleva para matar. Pastor Jonathan, cuando Dios te lleva al valle, cuando Dios te lleva al desierto, Dios te lleva con propósito, con proyectos, con planes, porque valle y desierto es escuela de Dios, facultad de Dios, es donde Dios te prepara, Dios te treina, Dios te adestra para la batalla. Todos los grandes hombres de Dios, desde Noé, los patriarcas, los grandes reyes, y termina con los apóstoles, principalmente con su Señor Jesucristo. Todos pasaron por valles, todos pasaron por desierto, pero ninguno de ellos murió ahí. Y Jesús terminó su obra, su ministerio, terminó prácticamente el proyecto de esto que está aquí, llamado iglesia, en el desierto. Fue en el desierto que Él venció a nuestro enemigo. Pero nosotros hay veces que no queremos ir ahí. Porque la comodidad, el lugar de descanso, la zona de confort, muchas veces es mucho mejor. Muchas veces no, siempre es mejor. Y nosotros queremos siempre que Dios hable con nosotros. Queremos siempre que Dios sane nuestras dolencias. Queremos siempre que Dios nos traiga una palabra de revelación. Te voy a bendecir, te voy a entregar la victoria, te voy a sanar, te voy a liberar, te voy a abrir puertas, te voy a dar piso, te voy a dar papeles. Y está muy bien todo esto. Es lo que queremos siempre. Porque somos sentimentales, porque somos humanos, porque somos movidos de sentimientos, somos una tricotomía, cuerpo, alma, espíritu, cada uno con sus deseos, con sus cosas. Cuerpo, templo del Espíritu Santo, alma, sede de sentimiento, espíritu, comunicación con el Altísimo. Y siempre queremos que las cosas ocurran así, rápidamente. Pedimos hoy para recibir mañana. Y no entendemos que Dios trabaja con kairos, con tiempo, con métodos, con proyectos, con planes. Y en este texto nosotros vamos a encontrar un hombre que entra en un conflicto tremendo llamado profeta Ezequiel. Un grande profeta, como estudiamos en el curso de teología. Grandes y pequeños profetas. Ezequiel está entre los grandes. El grande profeta Ezequiel. Un hombre que tenía experiencias con Dios. Un hombre que Dios le llama, le elige, le escoge a dedo. Un hombre que Dios proyecta en él. Una visión amplia. Una visión espiritual, una visión tremenda para una nación que venía de exilio en Babilonia y estaba destrozada espiritualmente, moralmente, familias divididas, habían perdido hijos, parientes, habían perdido todo, salen de un cautiverio, presos, sin perspectivas de vida, algunos sin esperanza. Y Dios le dice: Ezequiel, te voy a usar para cambiar ese escenario, para cambiar
esta visión. Yo te voy a levantar para que tú profetices para esta nación un tiempo de restauración, un tiempo de renuevo, un tiempo de vida, un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de prosperidad, un tiempo de devolución, un tiempo de restitución. Dios estaba diciendo, este pueblo necesita de esperanza. Necesita vivir porque están muertos. Están como huesos secos. Están se sintiendo nada. Y prácticamente no tienen nada. Y yo estoy te levantando para un tiempo nuevo. Este é um mensaje profético nesta manhã para pessoas que estão aqui. Deus está te levantando para um tempo novo. Não has entendido? Vou repetir. Deus está levantando pessoas nesta manhã para um tempo novo, para uma nova etapa, para um momento diferente. Deus te levanta nesta manhã com autoridade, unção, graça, glória, poder. Para quê? Para impactar Sabadell, para impactar Espanha e para dizer que Cristo vive. Cristo reina. E Ezequiel, pastor Mari Carmen, não tinha ideia o desafio. Pastor Guillermo, o desafio. Porque a Bíblia vai dizer, neste texto, mira, a mano de Jeová vino sobre mim. Isto é forte. Quando lemos a Bíblia muitas vezes, não procuramos mirar os detalhes da exegesis. La interpretación, la visión de palabras, no del texto o contexto o posttexto, sino de la palabra. Y una palabra puede cambiar todo. Él dijo, y la mano del Señor vino sobre. ¿Será que usted puede decir en esta mañana? Y la mano del Señor viene sobre mí en esta mañana. Cuando la mano del Señor viene, suceden cosas maravillosas. Cuando la mano del Señor baja, la Biblia dice, el propio Isaías dice que la mano del Señor no está cerrada, brazo cortado, sino que sus manos están extendidas. Y él dijo, la mano del Señor vino sobre mí. Y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de osos huecos. Y me hizo pasar cerca de ellos. Imagínate el escenario. Usted en un valle de huesos secos. Ponte usted en lugar de Ezequiel. Y él dijo, y aquí que eran muchísimos. No eran muchos, eran muchísimos. Sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí. Eu quero dar um tema rápido para esta palavra. E meu tema nesta manhã é este que Deus me deu esta madrugada. Não temas el valle. Não tenhas medo del valle. Você pode dizer isto para alguém que está a seu lado? Não tenhas medo del valle. Porque há momentos que el valle nos trae medo, pánico, desesperação. Porque el valle, como he dicho, es un lugar que nadie quiere pasar. No estoy hablando por un valle bonito, de gramilla, de árboles, de lagunas, de ríos. No, estoy hablando de un valle de desesperación. Un valle de enfermedad. Un valle de pruebas. Un valle de desempleo. Un valle de miseria. Un valle de conflictos en la familia, en el hogar, entre la pareja, con los hijos. Un valle muy amplio.
Y este valle era un valle lleno de huesos secos. Y ese valle representaba la nación de Israel. Pero yo quiero contextualizar para los días de hoy. Porque aquí en esta mañana tenemos el Israel de Dios, el Israel espiritual, el árbol infructífero que fue engendrado en el olivo verdadero, Jesucristo de Nazaret. Y la Biblia dice entonces que Él llega y este valle está ahí, huesos por todos los lados. Quizás nesta mañana hay alguien aquí que se siente como uno de esos huesos, sin valor. Nadie te valora, nadie te ve. Quizás tú digas, uy, ni mi pastor me ve. Tú tienes que tener en cuenta una cosa. Cualquier persona puede que no te vea, pero hay dos ojos que son como llamas de fuego. Hay dos ojos que te ven. El Señor sabe tus conflictos, conoce tu alma, conoce tu corazón, sabe lo que estás pasando. Y quizás nesta mañana tú me digas, Pastor Wilson, yo me siento como este valle, me siento como uno de estos huesos, sin vida, seco, sin esperanza, sin perspectivas de vida. Me siento una persona al margen, me siento una persona sin valor, despreciable. Es posible que alguien esté aquí en esta mañana y el diablo esté soplando en sus oídos, pero yo vine aquí a decirte a usted que Dios en esta mañana va a cambiar esta visión, va a cambiar este pensamiento, porque para Él o para alguien tú puedes que no valga nada, pero para Dios tu alma tiene precio, precio de sangre del Hijo precioso Jesucristo. Para Él, tú eres alguien especial. Y entonces este hombre empieza a mirar este escenario. Empieza a ver esto. Imagínate usted en medio de este valle. Nosotros, ¿qué pensaríamos? Yo de verdad les confieso que no me gustaría ni estar ahí, pensar. Porque é uma visão muito macabra, uma visão muito terrorífica, é uma visão muito pesada, muito complicada. Você já pensar vale aonde estava lleno de huesos de defuntos e estavam aí e tu estavas mirando. Eu fui predicar em Évora, Portugal. Em Évora está la capilla de los 6.000 huesos, que fue cuando Napoleón entró ahí y mató mucho inocente, niños, gente. Y cuando entraba en la capilla, allá había esqueletos colgados de niños. Y todas las paredes de la capilla de la iglesia católica de Évora es algo terrorífico, es algo muy pesado, algo muy terrible, porque todas las paredes son hechas con huesos, fémur, todos, cráneos de personas muertas. Pero un día todos esos huesos no van a estar dentro de esa capilla, van a tener que salir de ahí, porque la Biblia dice que un día los muertos oirán su voz y tendrán que salir de ahí. Y ahora está ahí Ezequiel en este valle, en una situación terrible, y Dios está dando una visión de lo que era en verdad la nación de Israel, el pueblo de Israel, que humanamente no estaba muerto, pero espiritualmente sí. Humanamente no estaba muerto, pero financieramente habían perdido todo. Que humanamente no estaba muerto, pero familiarmente habían perdido esposas, esposos, hijos, habían perdido parte de la familia. Que humanamente no estaba muerto, pero eran personas sin esperanza. Personas tristes, personas que no había una sonrisa en su rostro, personas que tenían la tristeza que estaba grabada en sus frentes, debido al exilio, debido a las tragedias, debido a se olvidarem y se apartarem de Dios y seguir la idolatría y la inmoralidad y el pecado de las naciones. Dios había tratado con ellos. Y ahí está Ezequiel. ¿Sabe lo que veo bonito aquí, Pastor Jonathan? Es que Dios siempre tiene un elemento sorpresa
Pastor Guillermo, Dios siempre tiene un profeta. Escuchen un gloria a Dios ahí. Voy a repetir. El impresionante que en medio del conflicto, en medio de la tragedia, en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, Dios siempre tiene o levanta un profeta. ¿Hay profetas de Dios aquí en esta mañana? ¿Hay profeta de Dios? Yo estoy aquí arriba, tú estás ahí abajo, no puedo bajar ahí y poner la mano sobre todos. ¿Será que usted puede poner la mano en alguien en esta mañana así? Como profeta de Dios, profetizo vida sobre tu vida. Profetizo bendición sobre tu casa. Profetizo resurrección de sueños. Resucito puertas abiertas. Resucito. Nesta manhã profetiza sobre la vida de alguien y dile: mira, como profeta de Dios nesta manhã estoy escuchando la voz del Espíritu Santo diciendo: María, Juan, Pedro, assim dice el Señor, profetiza sobre este valle de ossos secos y ellos vivirán. Estamos viviendo um evangelho superficial, um evangelho muito raso. Un evangelio de predicaciones bonitas, teológicas, hermenéuticas. Un evangelio de doctores, es muy bueno esto. El evangelio de las medias sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y demás medias. Estamos viendo un tiempo que la internet está bombardeando. Hay tanta cosa, pero yo vengo aquí con un mensaje diferente. Yo vengo aquí a decirte que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será eternamente. Yo vengo con un mensaje sencillo. Yo vengo con un mensaje sencillo, pero un mensaje de vida. Un mensaje de cambio de dirección. Y Dios en esta mañana quiere cambiar todo esto. Está este hombre ahí. Y yo quiero aquí dibujar algunas cosas. Te decir que en primer lugar, valle es lugar de direccionamiento. Dios nos lleva para el valle para darnos estrategias y para trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter. Dios nunca permite un valle, un desierto para te matar, para te quitar cosas. Esto es trabajo del diablo, nuestro enemigo. Cuando el Señor te lleva al desierto, cuando el Señor te lleva a un valle, el Señor te lleva con un propósito. ¿Te acuerdas del valle de Jaboc? ¿Cuántos se acuerdan de Jacob en el valle de Jaboc? Ahí Jacob estaba para morir, porque venía su hermano para le matar, con odio, rencor, y en el corazón venía Esaú respirando fuego, muerte para matar a Jacob y su familia. Pero en el valle de Jaboc, Jacob se acosta sobre una piedra, una tipología de Jesucristo, la roca de los siglos. Él se acosta y cuando duerme, Dios aparece para Jacob. Y Dios cambia todo el escenario, empieza cambiando su nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Dios comienza a cambiar el escenario. Dios empieza a direccionar la vida de Jacob. Dios estaba diciendo: todo esto va a pasar. Y yo quiero decir esto para usted: todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Este miedo, estas pierdas. Y quiero ser boca de Dios para decirte: todo lo que te robó Satanás, Dios te devuelve. Todo lo que te tomó el infierno, yo vine en esta mañana de parte de Dios para decirte: volverá para tus manos. Volverá para dentro de tu casa, porque mi Dios, tu Dios, es Dios de restitución. Es un Dios que devuelve, es un Dios que reprende el devorador, el migrador, el cortador, el devorador, y firma un nuevo tiempo para tu vida. Valle es lugar de, ahí está, donde Dios nos direcciona, de direccionamiento. Segundo, valle y desierto son lugares de estrategias.
é donde Deus nos leva para nos dar estratégias. Deus estava dizendo a Ezequiel: isto que estás vendo, eu estou te ensinando porque eu quero dar-te estratégias proféticas, revelações proféticas, visões proféticas. Tu vês Israel por afuera, eu quero te ensinar Israel por adentro, em seu íntimo, em seu interior, não como nação, como pessoas individuais. Egoístas cambiam de um momento para outro, estão adorando e outro estão na idolatria. Um momento estão alabando, outra vez estão no adultério, na fornicação, na prostituição. Um momento estão adorando, outro momento estão criticando, estão murmurando. Este é Israel. Quero te ensinar Israel por adentro. Estes somos nós outros. Murmuramos por qualquer coisa, reclamamos por qualquer coisa, questionamos Deus por qualquer coisa. Se a coisa não ocorre como queremos, dizemos: onde está Deus? Que passa, Senhor? Quando, Senhor? Por que, Senhor? E não é porque, é perguntar para que, Senhor? E Deus estava dizendo: Ezequiel, te estou entregando estratégias. Pastor Jonathan, Pastor Guilhermo, Pastora Mari Carmen, Deus nos traz para cerca dele para nos dar estratégias. Andréa, Uramachandra. Eu sinto uma unção de Deus nesta manhã, neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Deus de Israel está aqui nesta manhã, e Deus quer entregar-te estratégias. Deus é estrategista. Deus precisava derrubar Pablo de um cavalo para falar com ele? Não. Deus poderia ser assim: para o cavalo, calladito, e eu vou falar com você. Pero Deus derruba ele. ¿Para quê? Porque o melhor lugar para falar com Deus é com a cara no polvo. Deus dijo: arriba del caballo no. Tú eres un doctor. Tú piensas que sabe todo. Tú eres un perseguidor. Tú piensas que defiende Roma, la ley y todo más, y tu gobierno. Tú vas a aprender que conmigo se habla con la cara en el polvo. Dios es estrategista. Y cuando le cae del caballo, la primera cosa que él dice: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién habla conmigo? Y el Señor responde calmamente. El Señor no responde con ira, con rencor. Yo soy Jesús a quien tú ves. Te voy a matar, te voy a pegar, te voy a castigar. No. Amorosamente el Señor dice así: Paulo, yo soy a Jesús a quien tú persigues. ¿Quién fue Pablo? El mayor escritor del Nuevo Testamento, las cartas pastorales. ¿Quién fue Pablo? Un hombre que revolucionó en 4 viajes misioneros, revolucionó Europa y el mundo de su época. ¿Quién fue Pablo? La Biblia dice que fue un vaso escogido por Dios. Y yo sé aquí en esta mañana, yo sé que hay vasos escogidos por Dios. Hay personas que Dios escogió. Dios es estrategista. Dios estaba llevando a Ezequiel para le entregar estrategias. Tercero, vale el lugar de entrenamiento. Ezequiel não via nada. Que via Ezequiel? Que veía Ezequiel? Que via Ezequiel? Huesos. Ezequiel não via vida. Ezequiel não via futuro para seus huesos. Ezequiel não via piel, nervos, carne e muito menos voz ou vida. Ezequiel via huesos secos. Pero Deus tinha um propósito. Quizás nesta manhã tu chegaste aqui cansado, fatigado, fatigada. Chegaste aqui nesta manhã dizendo: Senhor, habla comigo. Senhor, estou mal, estou fatal. E te siente como um destes huesos. Ezequiel via esse vale e não via nenhuma perspectiva de vida.
Como profeta Ezequiel via solamente un cementerio al aire libre. Pero Dios tenía otra palabra. Dios tenía otra cosa. Y en esta mañana Dios trae una palabra profética para usted que está aquí. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes no de mal, sino que planes de bien, para entregar a vosotros el fin que desea vuestra alma. Escribió Isaías esto. Y ahora está ahí. Y Dios está diciendo a Ezequiel: estoy te entrenando. ¿Sabe lo interesante? Es que Dios podría ir directamente al menudo, al grano, como dicen los españoles, y decir: Ezequiel, profetiza y ya está. No. Dios dialoga. Dios habla. Dios se relaciona con el profeta. Y Dios va hablando con él, y va hablando con él, y va despertando a él, y va le enseñando cosas, y va le revelando cosas. Dios empieza a hablar con él en la intimidad. ¿Sabe lo que está nos faltando hoy día para muchos cristianos? Intimidad con Dios. En esta mañana tú ya lloraste. Que yo alababa con los hermanos aquí, mi alma temblaba por adentro. ¿Tú ya glorificaste a Dios en esta mañana? ¿Ya dijiste una palabra de pasión al Señor en esta mañana? ¿O en esta semana? Señor, yo te quiero. Señor, yo te amo. Señor, tú eres maravilloso. Señor, tú eres glorioso. Aleluya. Gloria a tu nombre. Bueno, este es de argentino. Aleluya. Aleluya, glorias a tu nombre. ¿Ya dijiste? Pasamos semanas y semanas y hasta meses sin decir una palabra de glorificación a Dios. Y cuando llegamos en el templo muchas veces pensamos que Dios es obligado a atender nuestras necesidades, sean fisiológicas, sean financieras, sea lo que sea. Pensamos que Dios, porque somos creyentes, soy cristiano, soy miembro, ofrendo, diezmo, Dios tú tienes. Dios no tiene que hacer nada. Él es soberano, Él es Dios del cielo, Dios de la tierra y Dios del infierno. Él es el creador. Y en esta mañana tenemos que aprender una cosa: cuando nos relacionamos con Dios, cuando le adoramos, las puertas comienzan a se abrir. La promesa está hecha. Apocalipsis 3:8. He aquí he puesto delante de vosotros una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Jesús en Juan 10 le va a decir: yo soy la puerta. El que entra por mí entrará y saldrá y encontrará alimento. La puerta está abierta en esta mañana. Ahora Dios no te va a empujar para adentro. Tú tienes que hacer un esfuerzo en esta mañana. Te levantar de tu zona de conforto y decir: Señor, voy a ser como el pródigo. ¿Cuántos en la casa de mi padre tiene alimento? Tiene comida. Y yo comiendo comida de cerdos. Yo aquí pasando hambre. Me levantaré e iré. Pastor Guillermo, ¿puede ponerte de pie, por favor? Me levantaré e iré ter con mi Padre. Y le diré: Padre, pequé contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hágame como uno de tus empleados. Pero el Padre no, el Padre abraza los brazos. Pero sabe, pastor Jonathan, siempre habrá el hijo mayor. Siempre habrá un hijo mayor que quiere el protagonismo, que quiere la fama. Cheguei de Tommy Hilfiger, Lacoste, cheguei com sapato de cromo,
perfume Armani. Cheguei, parquei meu coche atrás, aí uma Mercedes, uma BMW, uma Porsche, ou uma Ferrari, ou um Peugeot como o meu. El hijo mayor se dice assim: viejo, ¿estás louco? Mira a expressão mal educada. Tu hijo, corrió su parte, se marchó y gastó todo con meretrices, prostitutas, bebidas. Y tú le diste a todo. Y a mí, ningún cabrito para comer con mis amigos. Que tiene valor. El padre se levanta de nuevo y dice así: hijo, tú siempre estás conmigo. Lo mío es tuyo. Los cabritos son tuyos. Los camellos son tuyos. Los burros son tuyos. Todo es tuyo. No mataste, no comiste porque no quisiste. Pero tu hermano, mi hijo, estaba muerto y revivió. Estava perdido e foi achado. Hoje é dia de festa, é dia de comida. Vamos comer. Esta manhã é manhã de festa, é manhã de regocijo, é manhã de vida, é manhã em que huesos secos nesta casa ressuscitarão. Aleluia! Deus estava trabajando en el carácter del profeta para que fuera un grande profeta. Porque chamado já tinha, já era profeta, pero necessitava ser trabajado. Deus nunca te usará antes que te trabaje, antes que te prepare, porque senão harás loucuras. Deus sempre te vai preparar para depois te usar. Deus te vai dar herramientas para que depois produzca. Deus te dará visão, direção para que depois te conduzca. Deus nunca hará algo para que usted se muera y diga: Dios me metió en esta barca fea, Dios me metió en este problema. No, Dios te prepara para que cuando tú pases por el valle, por el desierto, tú puedas decir: gracias, Señor, porque aunque ande en valle de sombra y muerte, tú estarás conmigo. Déjame correr. Cuarto, valle é lugar de novas experiências. Quizás nunca tuviste uma experiência com Deus. Pide ao Senhor nesta manhã: Senhor, dame experiências contigo. Senhor, eu quero ter experiências contigo. Senhor, eu quero verte cara a cara. El Senhor que falava antigamente, diz Hebreus, que sigue hablando nesses postreros dias por meio de su Hijo Jesucristo. El Señor sigue hablando, revelando. El Dios de las asambleas de Dios no cambió. Él sigue igual. El Dios de esta iglesia sigue igual. En esta mañana Él está aquí para levantar paralíticos espirituales, levantar personas frustradas, personas con miedo, con pánico, con síndrome de depresión. Esta mañana Dios pondrá vida, Dios te dará victoria, Dios te levantará. Déjame correr, porque senão Jonathan me corre o micrófono. É lugar de novas experiências com Deus. É onde realmente você vê a glória de Deus. Pero há algo aqui muito forte, Pastor Jonathan. Vale Deserto é lugar, Pastora Mari Carmen, de intimidade. Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus. Vou repetir. Vale Deserto, pastor, tu estás louco. Tu não sabes o que dices. Tu não sabes o que passa comigo. Tu não sabes onde estou metido. Não me interessa. Não me importa. Porque eu sou um homem humano que não puedo resolver tu problema. Pero há alguém aqui nesta manhã que tem marca em las manos, marca em los pies, marca em la cara de corona, marca en el costado. Há um que está aqui nesta manhã que diz: estuvo muerto, mas estou vivo por los siglos de los siglos. E a Bíblia chama ele de leão de la tribu de Judá. Alfa e Omega.
Princípio e fim, raiz de Davi, generação de Jessé, escorrido entre os milhares. Isaías le pone mais 5 nomes: maravilhoso, consejero, Deus fuerte, Padre eterno e príncipe de paz. Está aqui. ¿Dónde está Él, pastor? Con tus ojos carnales no verás, pero si tú cierras esses ojos carnales e abres os ojos espirituales, tenho uma notícia para ti. Ele está caminhando entre nós. Ele está aqui nesta manhã. Ele nos deu uma promessa muito hermosa, um versículo que todos vosotros conheceis: donde esté 2 ou 3 reunidos em mi nombre, aí estaré. Ele nos hizo uma promessa em Mateus 7:7. Todo el que pide, recibe. El que busca e el que golpea na porta. La notícia é esta: nesta manhã a porta se abrirá. Não, vou repetir: nesta manhã a porta se abrirá. E não vai se abrir assim, vai se abrir assim. Porque a medida de Deus é diferente da minha. A minha é 10 euros, 5 euros e moneda para Deus. A de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Vale desierto é lugar de intimidade. Intimidade. Ezequiel estava aí dizendo: onde me metiste, Senhor? E o Senhor está dizendo para ele: te meti num lugar de intimidade. Vamos falar. Vamos charlar. Vamos ver o que vai passar aqui. Em la concepção de Ezequiel, ele saldria de aí, todo seguiria igual. Me gusta como canta Jonathan, não? Quizás depois do final do culto podemos cantar um cântico conhecido. Renuévame, Senhor Jesús, já não quero ser. Deus estava dizendo para Ezequiel: nunca mais serás igual. Nunca serás o mesmo. Pastor Jonathan, Deus me dá uma mensagem profética para ti e para Andréia, dizendo: vuestro ministério nunca mais será o mesmo. Deus disse para você nesta manhã: hijo deste grande homem de Deus, eu estou te entregando intimidade nesta manhã, milagros, señales, prodigios e maravilhas, e este lugar, a glória da primeira casa, será mais grande que a primeira. Sabe de que a igreja necessita? Não é de doutores, não é de pós-grados, não é de grandes mestres, grandes predicadores, porque o mundo está lleno de homens que predicam maravilhosamente. A igreja está necessitando de señales, prodigios e maravilhas. Homens que quando subam, o Senhor obre, os enfermos sejam sanados, os paralíticos andem, os cojos saltem, os ciegos vean, os sordos oiam, e que haja bautismo do Espírito Santo. E que podamos ver bautismo no Espírito Santo. Quantos aqui são bautizados com o Espírito Santo? Quantos? E quanto tempo há que tu não hablas em línguas? Pastor, eu hablo quando siento. Eu sempre digo que para falar língua não há que sentir, há que falar. Em mi nombre hablarán nuevas lenguas. Em mi nombre profetizarán. Deus estava levando Ezequiel para um lugar de intimidade para depois dizer: profetiza. Ele estava a ser trabalhado, preparado para depois profetizar. Intimidade. Quantas igrejas llenas de gente e vazia de intimidade? Llena de conhecimento, vazia de intimidade.
ricas en instrumentos, en música, en levitas, en adoradores, vacía de intimidad. ¿Cuántas personas que cantan magistralmente, hermosamente, pero pura técnica vocal? Puro cántico gregoriano. Pero las personas siguen igual. Entran y se van igual. Entra enferma e sai enferma. Entra com problema e se vão com problema. E alguns acabam enfriando na fé. Porque dice, se predica tanto, se habla tanto, e comigo não ocorre nada. Sabe por quê? Porque este lugar é um lugar de intimidade. Quantos sabiam disto? Quantos sabiam disto? Manancial de vida é lugar de intimidade. Quanto preço, pastor Guilherme, pastor Maricarme, pagastes para que chegastes a este ponto? Quanto preço? Quanta luta? Quantas lágrimas? Quantos momentos? Contar as moedilhas, o dinerito. E mira, sabe por quê? Porque quando Deus vê que somos pessoas de intimidade, Deus começa a cambiar o cenário. Ezequiel empieza a perceber o que Deus queria hacer. E quando Deus disse, Ezequiel, estes huesos poderão viver? Mira a resposta, que sabedoria. Ele poderia ser eufórico, ele poderia ser uma pessoa emotiva, pero não, ele foi uma pessoa racional. Ele disse, Senhor, pastor Maricarme, tu lo sabes, eu não sei nada, eu sou louco, eu sou vazio, minha visão é corta. Senhor, eu aparentemente o que vejo é um vale de ossos secos, sem vida, não há perspectiva de vida, não há que fazer, são defuntos ambulantes que estão aí por todas as partes. E o Senhor lhe disse, não pergunte este, te estou perguntando, estes huesos poderão viver? Tu lo sabes. Aí vem o momento de desafio, o momento de prueba, o momento em que a interrogante e a dúvida chega a nós. Então, profetiza. Uau! Eu, Senhor. E se não se levantam? E se não ressuscitam? E se não há milagros, Senhor, que vão dizer os inimigos? Os que estão vendo, os que estão me vendo em meio deste vale, estão dizendo, já que sou louco por estar aqui em meio deste vale, que vão dizer? Não importa o que os outros digam de você, o importante é o que Deus pensa de você, o importante é o que Deus pensa. ¿Sabe qual é nosso problema? É se preocupar com o que os outros dizem. É se preocupar com o que os outros pensam. Eu sempre digo uma coisa, nadie põe comida em minha mesa, nadie paga mis contas, nada me viste, senão que Ele que me chamou. Para mim não me interessa o que os outros digam, o importante para mim é a última palavra, e a última palavra vem do Senhor. A última palavra é dele. E sabe qual é a última palavra dele para você nesta manhã? Te entrego vitória, te entrego milagro, te entrego bendiciones, te abro puertas, te restauro, te levanto, te traigo poder, unção, autoridade, te usarei em mis manos. Déjame terminar. Entonces la Biblia va a decir que en este lugar de muerte, de tristeza, de desgracia, de soledad, de derrota, de maldición, de muerte, en este lugar, Dios, ¿sabe lo que estaba viendo Ezequiel? Un valle. ¿Sabe lo que Dios estaba viendo? Um exército. Ezequiel estava vendo huesos, defuntos, mas Deus estava vendo ¿Dónde está o exército nesta manhã aqui? Um exército se levanta. Deus está vendo um exército. E você e eu somos soldados deste exército. E que hace um soldado?
¿Qué hace un soldado? Guerrea, pelea, se levanta. ¿Te vas a quedar acomodado, sentado? Señor, manda pan, manda fuego en el mar, en la playa, que quiero comer pescado asado. Vai a la orilla de la playa y dice, Señor, manda fuego aquí, quiero sardina asada, quiero corvina asada. No, tú tienes que reaccionar. Tú tienes esta mañana que te levantar, te posicionar. Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Y el Señor dice así, entonces ahora es tu vez. Puedes decir eso a tu hermano, ahora es tu vez. ¿Puedes decir a él? Puedes. A mí no me gusta mucho de esas cosas, pero de una otra vez es bueno interagir. Es tu vez. ¿De qué, pastor? De profetizar sobre ese hermano que está de tu lado. Es tu vez de creer en las manos del Señor. Es tu vez de te levantar nesta manhã e dizer assim, não acepto. Não me quedaré acomodado. Não aceptarei esta tragédia. É um momento para tu te levantar nesta manhã e dizer, não acepto, Satanás, que tu trabalhes contra meu matrimônio, contra minha família, contra meus filhos. E esta manhã é uma manhã para você se levantar como profeta de tu casa, profeta de tu vida, profeta de tu ministério, profeta desta igreja, profeta de tus pastores. É o momento de te levantar e dizer, assim disse o Senhor. Huesos secos, vivan, resuciten. La Biblia dice que él entonces profetiza sobre los huesos. Versículo 4 me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. E a Bíblia diz que quando ele empieza a profetizar, quando ele empieza a ministrar, huesos secos, oigan a palavra de Jeová, reciban vida, resuciten. A Bíblia diz que empieza quem conhece o pasaje? Pastor Guilherme me ajuda, empieza um ruído. Quantos já sentiram quando se estala seus huesos? Tem gente que tem costume, não? Tem gente que... Aí um que assim a coluna toda. A Bíblia diz que empieza um ruído. Você não está entendendo nada, não? Quero te traduzir isto espiritualmente nesta manhã. Está ocorrendo um ruído aqui. Aí, Jonathan, em português, Jonathan. Pastor Jonathan, vou repetir. Está ocorrendo um ruído aqui nesta manhã. ¿Sabe por quê? Cadenas estão sendo rotas. Está ocorrendo um ruído aqui nesta manhã. ¿Por quê? Porque você não está vendo, pero esta semana eu quero ser profeta. Uma porta se abrirá para ti. Está ocorrendo um ruído nesta manhã aqui porque pessoas, pastora Mari Carmen, estão sendo liberadas. Está ocorrendo um ruído aqui. Pastor, aqui não há nada. Puede que haja pessoa com medo, síndrome de pânico, depressão. É possível que haja pessoas que perderam algo ou todo. Pero nesta manhã o Senhor está dizendo, há um ruído. Porque os huesos estão se moviendo. A Bíblia diz que cabeça para allá, fémur para cá, coluna para cá. Mira el tremendo que é el mover de Dios, la acción de Dios, pastor americano. La Biblia dice que un hueso salió de un lado, del otro lado, de lejos y se unió a su hueso. Y dice que fueron se uniendo y empieza a se levantar un ejército. ¿Dónde está el ejército? Así éramos nosotros antiguamente. Yo era, usted era, huesos secos. Personas sin esperanza. No sabíamos nuestro futuro, nuestro destino, qué sería de nosotros. No sabíamos que había un cielo glorioso. No sabíamos que había perdón para nuestros pecados. Pero ¿sabe lo que pasa? La Biblia dice que empieza un ruido.
Y es este ruido que yo estoy pidiendo al Señor en nuestra iglesia. Es este ruido que yo estoy orando al Señor para España. Es este ruido que yo estoy pidiendo al Señor antes del arrebatamiento de la iglesia. Un ruido de avivamiento, un ruido de gloria, un ruido de poder, un ruido de voces que cantan, alaban, adoran, glorifican al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que se levanta un ejército rápidamente, pero este ejército no tenía vida. No adelanta estar aquí como ejército y no tener vida, o allá en nuestra iglesia, en cualquier lugar, porque hay gente que está en la iglesia, pero no tiene vida. Creo que aquí no ocurre esto, porque el pastor aquí es muy bueno. El papá aquí es muy bueno y el Jonathan también es un pastor. Con André, amoroso, cariñoso. Pero hay muchos lugares ahí que hay palabra, hay alabanza, hay excelencia, pero no hay vida. El ejército estaba todo ahí prostrado. Yo no puedo, si no me va a pegar ahí. Pero estaban ahí. Aún me levanto con 68 años. Estaban ahí sin vida. Un ejército tremendo. Hermanos, somos un ejército tremendo. Déjame que ore con ustedes ahora mismo. Pero la Biblia dice que cuando Él empieza a profetizar, huesos secos, oiga la palabra de Dios, dice que vino nervos, piel, carne, y ellos empezaron a vivir. Y dice la Biblia, y se levantó un ejército extremadamente poderoso. Se levantó un ejército. Y Ezequiel se quedó mirando así, wow. Dios estaba diciendo para Ezequiel, ahora sí está empezando tu ministerio profético. Ahora sí verás lo que será tu ministerio. Podríamos estar parados, el pastor Jonathan me dio esta libertad, podríamos estar parados. La Biblia dice que vivieron, se levantaron. Dios estaba diciendo, estoy devolviendo vida a la nación de Israel. Estoy devolviendo visión a la nación de Israel. Estoy devolviendo milagros, posteridad, prosperidad, victoria a la nación. Hay alguien esta mañana que dice, Señor, yo necesito de un milagro.